En una primera aproximación, uno puede decir que forma parte esencial de la actividad política el ejercicio del poder. Por eso, cuando se caracteriza a los partidos políticos para establecer las diferencias con los grupos de presión, las sociedades de pensamiento, cosas similares, algunas personas han dicho, de manera empíricamente correcta pero imprecisa, que un partido político tiene vocación de poder. Digo que es una afirmación imprecisa porque no se trata de una vocación en el sentido propio. Es correcta, sin embargo, en la medida en que señala como natural en el partido político orientarse al ejercicio del poder, buscar el poder, alcanzar el poder, gobernar. ¿Por qué entonces no sería una vocación? Pienso sobre todo por un aspecto decisivo, que les resultará obvio, porque el poder es un principio de acción, no un fin. Y la vocación se orienta hacia el fin que se pretende realizar. Es a eso a lo que nosotros somos llamados, al fin. Para verlo mejor, sin embargo, entonces debemos preguntarnos, ¿el poder para qué? Con esa pregunta entramos en lo que define verdaderamente la actividad política y el problema que nosotros pretendemos considerar esta mañana. Reformulemos la pregunta. ¿Qué justifica el ejercicio del poder? El cambio en la manera de preguntar tiene que ver con esta otra pregunta correlativa. ¿Por qué debería yo obedecer al que manda? Eso obliga, como vemos, a reflexionar sobre el poder mismo, sobre su naturaleza y sobre las condiciones de su ejercicio. ¿Por qué hay poder? Por lo pronto, digamos que tener poder consiste en tener mando. Mandar, a su vez, consiste en indicar a otros lo que han de hacer. Si eso sería mandar, tener mando, sin embargo, exige algo más. Exige que los otros obedezcan. Es decir, el hecho primario en el ejercicio del poder está en que quien manda dé una orden y quien la recibe la ejecute. Entonces nuestra pregunta inicial cobra mayor definición. ¿Por qué y para qué se manda? ¿Por qué y para qué dar órdenes y cumplirlas? Con esa pregunta está relacionada la anterior acerca de la justificación en el ejercicio del poder. ¿Qué autoriza a alguien a dar órdenes y por qué sería obedecido? Ese es el núcleo del problema. Y a ese núcleo tenemos que volver cada vez que sea necesario recobrar el sentido de la actividad política. Por tanto, cada vez que nosotros queramos revivir el contenido de la vocación política y las pautas que tienen que guiar su realización. Cuando formulamos la pregunta, vimos que apareció enseguida la palabra órdenes. Mandar tiene que ver con dar órdenes, obedecer con cumplirlas. ¿En qué sentido, sin embargo, se habla aquí de órdenes que se dan y se ejecutan? Me parece evidente que lo que se requiere ordenar, que lo que se intenta ordenar, es poner un cierto orden en la actividad de la gente. En el caso de la política, poner orden en la vida social. No en todo, precisamente, eso sería el totalitarismo que explicó muy bien el doctor Plaza, sino precisamente en aquello que tenemos en común, es decir, en lo que atañe a la existencia misma, la conservación y el desarrollo de la sociedad. Tenemos que proceder por pasos, sin embargo, para poderlo ver con mayor claridad. Hablamos de orden cuando hay una pluralidad de elementos que cobran unidad cuando se dirigen a un mismo fin. Utilizo bloques en la construcción de una pared. Esos bloques al principio son elementos dispares, cada uno por su cuenta. Los integro en una estructura cuando los coloco
uno sobre otro de tal manera que cumplen el diseño original de la pared. En ese sentido, ahora se dirigen al mismo fin, constituir la pared. Si yo pusiera un bloque en un lugar y otro bloque en otro lugar, sin relación con el anterior, incluso hasta agotar la cantidad total de bloques que tengo, no tendré al final ninguna pared, sino simplemente un montón de objetos dispersos. En el caso nuestro, la pluralidad de elementos son las acciones mismas de los ciudadanos, no cosas materiales, sino actividades humanas. Algunas de esas actividades tienen sus fines propios. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver de manera inmediata con la supervivencia o con la vida en familia. Pero otras actividades tienen que ser definidas en su orientación al bien de la sociedad en su conjunto. Y las mismas actividades que tienen fines inmediatos definidos por la naturaleza tienen que ser, digamos, engarzadas en una orientación final al bien común. De otra manera, no habría unidad. No estaríamos ante una sociedad, una república, sino un conjunto de personas dispersas o familias dispersas, aunque estuvieran vecinas. Comienza a haber unidad cuando actúan en común. Y para actuar en común se requiere alguien que coordine y dirija las acciones de todos. Se requiere gobierno. Eso resulta evidente cuando se trata de coordinar esfuerzos, por ejemplo, para atender a una calamidad pública, un incendio, una inundación, o para la defensa de la sociedad frente a los ataques de un enemigo. Ordenar una pluralidad de elementos, en este caso las acciones de los ciudadanos, exige, la cita clásica, la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo que le corresponde. En otras palabras, la justicia. Vemos entonces que el poder existe por y para realizar la justicia. Al mismo tiempo, la justicia será su justificación y su medida. Así, por ejemplo, además de coordinar de manera justa los esfuerzos para atender a una necesidad común, como habíamos mencionado, una calamidad, un ataque del enemigo, el ejercicio del gobierno deberá instaurar y preservar en la sociedad un orden justo de relaciones, dirimir las contiendas que puedan surgir entre los ciudadanos, preservar la seguridad de los bienes de todos y cada uno, definir aquellas relaciones que por su propia naturaleza no se hayan definidas y resultan necesarias para la convivencia, por ejemplo, las leyes de tránsito. Si yo escucho a un presidente electo de la República un 6 de diciembre decir en la Avenida México de Caracas: yo no soy el presidente de los corruptos, sino solo el presidente de los patriotas, digo, este hombre no sabe lo que es ser presidente de la República. El presidente de la República es presidente de todos los ciudadanos, corruptos o patriotas, y parte de su función será impedir que los corruptos hagan daño a los patriotas. Estamos claros en lo que significa coordinar con justicia la acción de la sociedad.